Iniciemos la presentación de la segunda parte del curso con las teorías evolutivas de la empresa, las cuales son un subgrupo de una categoría más amplia denominada con el nombre de teorías evolucionistas de la empresa basado en las competencias, o también lo pueden encontrar como basadas en los recursos. En este tipo de teorías, el núcleo de análisis se va a centrar en torno a tres ejes, los cuales son la existencia, ¿no?, la estructura y los límites al crecimiento de la empresa, los cuales de manera general se van a explicar a través de la existencia de competencias tanto individuales como organizativas que la empresa va a tratar de fomentar y conservar. A diferencia de los argumentos que se revisaron con las perspectivas contractuales, ¿no?, con las teorías contractuales que se eh, que se analizaron en la primera parte del curso. Recuerden que aquí encontramos los postulados de Ronald Coase y de Oliver Williamson con el concepto de costos de transacción y con las estructuras de gobernanza o de gobernación dentro de la empresa, los diferentes esquemas contractuales. También se revisó aquí los argumentos de Alchan y Dempsey en torno a la producción en equipo y los problemas que enfrenta la empresa para identificar las diferentes productividades marginales de cada uno de los miembros, que gracias a que es costoso identificarlo y medirlo, muchos de los miembros del equipo presentan comportamientos oportunistas, los cuales se tienen que detectar y para lo cual se debe de eh, determinar a una persona que se profesionalice en realizar actividades de vigilancia o supervisión. Y entonces, aquí en esta perspectiva de Alchan y Dempsey, se ve a la empresa como un nexo de contratos, donde una cuestión importante es la medición, ¿no?, de las productividades marginales y también la inspección y medición de los costos que esto genere. Finalmente, otra de las teorías que entran en esta perspectiva contractual, ¿no?, es el problema de agencia, donde revisamos la problemática que se crea cuando se separa la propiedad de la dirección de la empresa y que ante la existencia de asimetrías de información y y la presencia también de comportamientos oportunistas, se van a dar o se va a dar una no convergencia de intereses entre lo que quiere el principal o dueño de la empresa o aquel que aporta los recursos financieros y el agente que es el que la dirige. Entonces comentaban los autores que revisamos, vimos a Jensen y Mecklin, que lo importante era identificar el contrato idóneo que permitiera generar esta convergencia de intereses, ¿no?, y por lo tanto también se generaban una serie de costos, los costos de agencia, para incentivar a la gente a cumplir con lo que esperaba el principal, ¿no?, y también costos derivados de la inspección y supervisión de estos contratos. Entonces, a diferencia de las perspectivas contractuales, las teorías evolucionistas y en específico la teoría evolucionista basada en las competencias va a divergir en torno a tres aspectos. El primero, un aspecto individualista, porque la principal crítica que se le hace es que se omitan todos aquellos procesos de aprendizaje organizacional y la generación de conocimiento y habilidades dentro de los equipos de trabajo. Respecto al aspecto de los contratos, la teoría evolutiva critica la perspectiva contractual, que el análisis de la empresa se reduce únicamente a los contratos que se signan o se establecen entre individuos, ¿no?, o entre empresas, mientras que la empresa es más que una transacción. La empresa en este sentido se tiene que abordar también a través de la creación de conocimiento, del desarrollo tecnológico, de la innovación y de los procesos productivos. Finalmente, respecto a la estática comparativa, ¿no?, veíamos que la empresa generalmente tiende a procesos de equilibrio, pero si estamos hablando de una empresa evolutiva que crece, ¿no?, que innova, eso está totalmente disociado
¿no? De una concepción estática, sino estamos hablando de una evolución dinámica, donde se dan procesos de aprendizaje e investigación, los cuales, ¿no? Sus resultados también van a ser inciertos. Entonces, una cuestión importante y contraria a esta estática comparativa es que estamos en una perspectiva dinámica e incierta. Bien, entonces, partiendo de este contexto, que la realidad es compleja e incierta, uno de los principales retos que enfrenta la empresa es cómo afrontar la incertidumbre, para lo cual estas teorías esgrimen que para afrontar la incertidumbre la empresa debe de contar con una serie de reservas, tanto de recursos materiales como de habilidades y conocimientos. Entonces, una cuestión importante en estas teorías es que se ve a la empresa en una perspectiva mucho más amplia, no solamente como un contrato, como un nexo de contratos, sino se ve a la empresa como un medio para afrontar la incertidumbre, lo cual es sumamente interesante. Entonces, aquí nos dicen que la empresa, para afrontar la incertidumbre, debe contar con una serie de recursos, ¿no? Que le permitan en un momento dado, ¿no? Afrontar obstáculos, ¿no? Que en este momento no pueda ni cuantificar ni puede predecir. Entonces, una cuestión importante es esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Y la vamos a encontrar en un proceso no de equilibrio, sino estamos hablando del desequilibrio, ¿no? Entonces, la incertidumbre, ¿no? Son eventos futuros, pero también estamos hablando de que dentro de la incertidumbre también pueden existir una serie de oportunidades disponibles o al alcance de la empresa. Ahora, también en estas cuestiones del no equilibrio es importante que identifiquemos un argumento central en estas teorías, y el cual es la presencia de una amplia heterogeneidad dentro de las empresas. Es decir, entre diferentes empresas de la misma industria, de la misma rama, del mismo sector, existen diferencias muy marcadas, ¿no? Y que las van a hacer que tengan desempeños distintos, ¿no? Y variaciones importantes en términos de productividad, variaciones que se van a explicar a través del conocimiento y de la acumulación que haga la empresa de este conocimiento, ¿no? De esta reserva de conocimiento que tenga la empresa. Entonces, otra cuestión importante y contraria a estos argumentos ortodoxos de la empresa representativa y que tienen la misma escala operativa y que operan bajo la misma o con la misma tecnología, sea que sean empresas pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Y que la innovación es una cuestión exógena, aquí nos están diciendo una aproximación distinta, ¿no? Nos están dando un argumento distinto, ¿no? Donde lejos de que haya una empresa representativa existe una amplia diversidad, una amplia heterogeneidad empresarial. La autora que vamos a revisar, ¿no? Dentro de estas teorías evolucionistas de la empresa basada en las competencias es Edith Penrose, y el documento seminal de esta autora, bueno, tiene otro en 1962, pero este es muy conocido, es el de Teoría de la Empresa o la Teoría del Crecimiento de la Empresa de 1959, y la autora va a dar una definición de empresa que es muy interesante, y por eso se llama empresa basada en las competencias, empresa basada en las competencias de sus recursos productivos. Entonces, en la visión de Penrose, la empresa es una colección de recursos productivos donde la asignación de los mismos depende a su vez de decisiones administrativas, de decisiones empresariales. Entonces, dentro de la empresa se va a dar una combinación compleja y estructurada, ¿no? De competencias y de recursos. Respecto a la incertidumbre que enfrenta la empresa, es necesario que ésta cuente con importantes reservas financieras, de inventarios y también, ¿no? De reservas laborales, de reservas de capital humano. Otra cuestión importante que va a destacar Penrose y que se van a revisar posteriormente es el papel del conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de la empresa existe un conocimiento explícito, pero mucho del conocimiento que existe es un conocimiento tácito, es decir, que no se puede enseñar
o que no se puede comunicar de una forma o de una manera formal, en el sentido de que este conocimiento tácito es resultado o es producto de la experiencia, ¿no? Y la experiencia es un proceso personal. La experiencia es algo que no se puede transmitir, ¿no? ¿Por qué? Porque está unida, ¿no? Está unido al individuo. Entonces, a través de la experiencia, el individuo adquiere conocimiento, pero también adquiere nuevas habilidades para emplear ese conocimiento que ha adquirido. Y al final, ¿no? Todo ese conocimiento tácito, esa experiencia de los individuos, ¿no? De los recursos humanos que comprenden, que están dentro de la empresa, se van a convertir en un conocimiento operacional de la misma. Entonces, en el análisis de Edith Penrose, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Identificar cómo se desarrolla dentro de la empresa el conocimiento tácito y otras capacidades, identificar los procesos de crecimiento endógeno dentro de la empresa, ¿no? Porque comentábamos que una parte muy importante de la generación de conocimiento dentro de la empresa es el aprender haciendo, ¿no? Entonces, a través del aprender haciendo, a través de estas prácticas operativas, es que la empresa se hace de conocimiento, que la empresa puede ofrecer distintos servicios y que al final la empresa puede crecer. Entonces, el crecimiento de la empresa responde, ¿no? a cuestiones endógenas, ¿no? Como se señala en el siguiente párrafo, el crecimiento de la empresa va a estar fundamentado, ¿no? en sus competencias, en los recursos que pueden ofrecer, en los servicios que pueden ofrecer los miembros que la integran, ¿no? y también en el perfeccionamiento de dichas competencias. Cuando hablamos de cuáles son los recursos, estamos hablando de las competencias de lo mismo, de la experiencia, ¿no? Y lo importante no es el recurso, ¿no? Lo importante es el servicio que se puede generar con los recursos. Finalmente, ¿no? Este análisis de las competencias se van a dar en un contexto organizacional, porque tan importante es el desarrollo de competencias de los miembros que integran la empresa como de aquellos, ¿no? que la dirigen, ¿no? Entonces es sumamente importante el desarrollo de competencias y las competencias mismas de los encargados de administrarla. Finalmente, hablamos de que el desarrollo dentro de la empresa va a estar restringido, ¿no? a un medio ambiente y a las competencias que desarrolle, y que también este desarrollo va a ser acumulativo. Muchas gracias.